Buen día, vamos a presentar la actividad número 5, la quinta actividad evaluativa de diseño de microcontroladores y microprocesadores. El grupo se conforma por William Moncada, Doyle Lastre y Danilo Malaver. En este punto nos piden calcular la transformada de Fourier de una señal F1 con unos parámetros que podemos definir como la frecuencia de muestreo, número de ciclos de la señal fundamental. Y en la segunda parte vamos a utilizar también una señal cuadrada F2 con los parámetros definidos que se ven en pantalla. Bueno, buen día, mi nombre es Doyle Lastre. A continuación voy a explicar la forma en cómo sacamos la señal que vamos a pegar en el código de Arduino para simular en SP32. Primero escogemos el número de muestras, en este caso nosotros escogimos 128 y la frecuencia de 100 Hz. Entonces, luego de esto creamos un vector en el espacio linealmente con dos veces el periodo. Luego de esto, determinamos la frecuencia de muestreo que es 1 sobre el tiempo 2 menos el tiempo 1. La convertimos a frecuencia angular, que es 2pi por f. Colocamos la función que nos da el ejercicio, graficamos la señal. Aquí tenemos la señal original y después graficamos la transformada que se hace con este comando, la transformada de la señal. Entonces, definimos los mismos parámetros, frecuencia de muestreo y el número de muestras. Creamos el vector con las 128 muestras que corresponden a la señal F1. En el void setup iniciamos nuestro puerto serie con una velocidad determinada y damos un tiempo para que se inicialice el puerto. En el void loop calculamos la transformada de Fourier cada 5 segundos, pues esos 5 segundos corresponden al delay y para esto llamamos la función signal FFT. La función signal FFT construye digamos que los datos de la señal, donde utilizamos una librería que se llama Arduino FFT. En este caso, esa librería debe estar conformada por datos reales y datos imaginarios. Para eso, mediante un ciclo repetitivo, enviamos los datos a la parte real, los datos de la señal a la parte real y la parte imaginaria la definimos como cero. Y luego creamos el objeto de Arduino FFT con los parámetros que se requieren, que nos pide la librería. Luego en la línea 30 calculamos el tiempo antes de hacer los cálculos. En la línea 32 a la 35 es donde se calcula la transformada, donde inicialmente utilizamos un enventanado tipo Hamming. Luego calculamos los datos y finalmente la línea 35 se encarga de pasar estos datos imaginarios a magnitud. En la línea 37 calculamos de nuevo el tiempo en micros y haciendo una resta con la diferencia del tiempo calculado anteriormente podemos definir el tiempo en microsegundos que tardó el sistema en hacer las operaciones. Finalmente, de la línea 43 a la 48, mediante un ciclo repetitivo se invierte la señal donde se grafica desde la mitad del vector hacia el final y en la segunda parte desde el inicio hasta la mitad del vector para que queden invertidas y queden centradas en cero. Finalmente, históricamente se calcula el pico más alto que corresponde a la frecuencia fundamental y se muestra en la pantalla, en el monitor serial. Listo, y acá podemos ver el resultado donde se ven los 4 picos que corresponden a la calculada en MATLAB. Listo. Y en el monitor serie podemos ver el tiempo que se tardó en hacer el cálculo. Listo. En este caso, el tiempo transcurrido fueron 3.5 milisegundos. Bueno, para el segundo punto ya nos dan unos datos. El número de muestras son 2048, el número de ciclos es igual a 1, es una frecuencia igual a 1 Hz y muestra el número de muestras 2048. Se volvió otra vez a construir esas señales en MATLAB y pues se prepararon los datos. Aquí se puede ver la señal en el tiempo y la señal en la frecuencia, cada uno correspondiente. La señal compuesta
de funciones seno, la señal cuadrada. Entonces, se sacaron los datos por medio de MATLAB y se pegaron acá en un vector constante. Y otra vez se definieron los datos del número de muestras y la frecuencia de muestreo. Y en este caso se puede utilizar los diferentes núcleos que tiene el SP32 y se le asignó a un núcleo la tarea de calcular la señal FFT y pues el número del stack. Más abajo se hizo pues básicamente lo mismo, solamente que toca añadir una función extra para adecuarla a como espera la función para crear tareas en núcleos. Se hace una copia, se prepara el vector real y el vector imaginario. Como es una señal meramente real, pues el vector imaginario está lleno de ceros. Se crea otra vez un objeto de tipo Arduino FFT. Se calcula el tiempo, el cual se espera que se demore más por la alta cantidad de muestras. Y en este caso se calcula antes la frecuencia donde está el pico más alto, que eso en teoría significa que debería estar ahí la frecuencia fundamental. Y finalmente se decidió mostrar por el monitor serial nada más la mitad del espectro, ya que son bastantes muestras. Y esta función de acá, sencillamente pues dentro de un while, ejecuta 2 veces y constantemente en un núcleo esta función. Ahora pasando al código del SP32, vemos aquí el monitor serial. Se puede ver que está graficando la función, la primera función F1, que consta de unos picos después. Ahí se ve, consta en realidad de 4 picos y de un pico en DC. El pico fundamental debería estar centrado en 1 Hz. Y luego grafica la segunda señal. La segunda señal pues va a tener obviamente un espectro con impulsos infinitos mientras llega a las frecuencias al infinito en cada armónico impar, o sea, en 1, en 3, 5, etc. Y pues esto corresponde a las gráficas que calculamos, que se puede comprobar pues que la FFT que se hace en SCP-32 corresponde a lo que se debe esperar. Bueno, y volviendo al monitor serial, podemos ver los datos que nos interesan. Monitor serial para graficar me muestra los componentes de la frecuencia, cada una de las frecuencias, y además nos muestra el tiempo. El tiempo en este caso fue sustancialmente más, 68 microsegundos, casi 70, y detectó pues el pico correctamente en 1 Hz. Esto pues demoró bastante más que la primera vez que teníamos 128 muestras. Y esa es la información a destacar.